Hola amigos, bienvenidos una vez más a otra emisión de su programa En Derecho, donde procuramos poner al alcance de la gente de manera fácil, entendible, lo que es el asunto de los derechos de todos los asuntos legales. El día de hoy nos acompañará la licenciada Verónica Gómez Schultz. Vamos a hablar sobre la constitucionalización del derecho familiar. No se vaya, va a estar muy interesante. Regresamos en un minuto. En Derecho, con Carlos González Robles. Ya estamos de regreso. El día de hoy nos acompaña la licenciada Verónica Gómez Schultz para que hablemos de este tema que es la constitucionalización del derecho de familia o derecho familiar. La licenciada Verónica Gómez Schultz es una experta en este tema. Ella estudió la licenciatura en la Escuela Libre de Derecho, posteriormente hizo su maestría en el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal y actualmente se encuentra en proceso de titulación de su doctorado. También ella se ha desempeñado en diversos cargos, tanto en el sector público como en el sector privado, y desde hace muchos años ya se especializa en la materia del derecho civil, del derecho familiar, y es titular del despacho Gómez Schultz Asociados. Verónica, muy buenas tardes, bienvenida. Gracias, muy buenas tardes, Carlos. Gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes. Verónica, ¿por qué la constitucionalización del derecho familiar? ¿Por qué es importante? Sabiendo que nuestro texto constitucional pues, lo considera por ahí de manera... Esta es una apreciación meramente personal, hasta un poco marginal. En el artículo 4 constitucional lo menciona y nunca más lo vuelve a mencionar en el texto constitucional. Esta nueva visión de la constitucionalización del derecho familiar, ¿a qué necesidades o a qué nuevas realidades responde? Es muy importante el tema que tocas y te voy a decir por qué. Hace ya casi 10 años, ahora en junio de este año, vamos a celebrar los 10 años de una reforma constitucional que fue trascendente en el derecho mexicano. El artículo primero se reformó. Nuestra Constitución es la máxima ley que tenemos en nuestro país para integrar tratados, para que los tratados también formen parte de esta cuestión máxima legislativa en nuestro país. Entonces, con esta reforma se hace todo un cambio y además hay una contradicción de tesis que la conocemos como la 293/2011, que también vino a revolucionar la materia familiar. Y como bien lo dices, tenemos el artículo 4 constitucional, que a lo mejor no es mucho, pero sí implicó un gran cambio en la materia familiar. Pero no solo fue un cambio jurídico, también se dio un cambio en el entorno social de lo que debe entenderse por familia. Esto quiere decir, se dan cambios a nivel tecnológico o a nivel científico, como que ahora podemos tener una prueba certera de quién es el papá o la mamá de un menor, o tenemos técnicas de reproducción asistida que tienen un gran impacto en el derecho familiar, o también se dieron cambios sociales como es el matrimonio igualitario, como es la adopción homoparental. Entonces, todo esto, gracias a la reforma constitucional del 2011 y esta nueva visión que tenemos del derecho, puede ser posible el día de hoy en la materia de derecho familiar. De acuerdo. Ahora, esta nueva visión que tú estás postulando, bueno, que se ha dado un poco... pues como decías, consecuencia de la propia evolución del derecho, de decisiones que se han tomado a nivel constitucional, de decisiones de las Cortes Internacionales, de la Corte Interamericana. ¿De qué manera va a reorganizar o está reorganizando no solamente el concepto del derecho de familia, sino el impacto real en la vida de las personas? Porque, bueno, a nivel macro, quien tiene que vigilar por el bienestar de las personas y de los ciudadanos es el Estado, todos lo sabemos. Pero a nivel micro son las familias. Y ver, hay muchas familias que son un desastre, que son total y absolutamente disfuncionales y en algunos casos llegan a la violencia. ¿Cómo va a favorecer esta reforma o esta actualización del derecho familiar a las personas en su vida privada? Fíjate que es importante señalarlo, se empiezan a introducir figuras, primero la igualdad del hombre y la mujer, ¿no? Se empieza la compensación, por ejemplo, empieza a tener una revolución dentro del derecho de familia. ¿Por qué? Porque las mujeres que se dedicaron al hogar, o bien los hombres que se dedicaron al hogar, tienen derecho a una remuneración por haber realizado este trabajo. Y también las personas que, aunque realizaban trabajo en casa, tenían esta doble jornada en el papel de hacer labores domésticas y trabajo remunerado fuera de casa.
Entonces se empiezan a introducir todos estos conceptos que se empiezan a ver a través de derechos humanos, ¿no? Justamente en autonomía familiar se empieza, por ejemplo, a cambiar también el orden de los apellidos, cuestión que nunca se había visto, ¿no? En el 2016 se da todo un cambio para que los niños puedan ser registrados primero con el apellido materno y después el paterno. También empieza el matrimonio igualitario, es decir, por qué las personas tienen derecho a casarse cuando son del mismo sexo, la adopción homoparental, como ya lo habíamos dicho, y no solo se da entre la igualdad, digamos, de hombre y mujer, sino que se empieza a dar el derecho de igualdad, se desarrolla mucho más a profundidad en temas como la igualdad entre personas con discapacidad que sin discapacidad, de personas que son de un sexo y que son o que practican una preferencia sexual diferente. Entonces, todo esto es lo que nos viene a dar un cambio en el derecho familiar. Pero cambia el concepto de familia, porque bueno, normalmente tenemos el concepto de familia judio-cristiano que nos heredaron desde la conquista, ¿no? Y que es un papá, una mamá. Nos hablan de la Sagrada Familia, en la cual estaba María, José y Jesús. Y por lo que vemos está cambiando, adaptándose a nuevas realidades, como decías hace rato. Fíjate que yo creo que el concepto de familia sí cambió en lo jurídico, pero yo creo que el impacto que tuvo más es en lo social. Aunque siempre se había dado, pero lo que estábamos acostumbrados tradicionalmente era la mamá, el papá, los hijitos, la casita y el perrito, ¿no? Ese era el concepto que teníamos de familia, lo que debía ser. Pero evidentemente había familias que no eran así. Y desde el pasado había mujeres que tenían hijos siendo solteras y que vivían con la abuelita o que vivían con la tía. Ese grupo de personas es una familia. Pero hoy lo que pasa es que ese grupo de personas conformadas por abuelitas, por tías, por dos mujeres, por dos hombres, por un hombre y una mujer, todos estos es una familia. Y este es el reconocimiento que le está dando el derecho a este grupo de personas que lo que hacen es conformar una familia, que siempre se ha dado, pero hoy ya se da un reconocimiento absoluto y total en el derecho. Sí, e incluso se está dando ya a nivel de la seguridad social, por ejemplo, del Infonavit, esta posibilidad de que se conjunten derechos de los créditos que han cotizado los trabajadores durante toda su vida, que ahora ya no tienes que ser solamente esposo y esposa, sino se está viendo incluso que ya se está posibilitando que sea un hermano con una hermana, personas que no forzosamente están formando un vínculo familiar tradicional como el que tú comentas. Ahorita, Berito, vamos a ir, por favor, a una pausa. Vamos a regresar en unos segundos. No se vaya, estamos aquí en su programa En Derecho con la licenciada Verónica Gómez Schultz, hablando sobre algunas transformaciones y la constitucionalización del derecho de familia. Volvemos en un minuto. En Derecho. Continuamos. IDC te invita a nuestros seminarios fiscales 2021. En cada uno de estos seminarios obtendrás los conocimientos necesarios de los efectos legales y fiscales que deberás seguir. Conoce de forma práctica y sencilla el tratamiento fiscal y las alternativas que existen en los regímenes fiscales de las sociedades civiles. ¿Cuánto y cómo se reparten los dividendos? Aprende esto y más en nuestro seminario Básicos para la repartición de dividendos. Conoce el tratamiento fiscal y de comercio exterior del robo o destrucción de mercancías que debes ofrecer en donación, materias primas, productos terminados o que hubieran perdido su valor. ¿Cómo atender una cancelación de certificados digitales? Descúbrelo en este seminario. La normativa fiscal aplicable en cada país tiene que ajustarse al contexto internacional para establecer cómo se determina la renta del contribuyente. Cerramos nuestros eventos fiscales con todo lo nuevo en la reforma fiscal el 25 de noviembre. Llévate todo el paquete fiscal con nuestra promoción en conmemoración de los 35 años de IDC. Ponte en contacto con nosotros. En Derecho. Regresamos. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en su programa En Derecho. Estamos platicando hoy de la constitucionalización del derecho de familia con la experta, la licenciada Verónica Gómez Schultz.
Verónica, hablábamos de la evolución que ha tenido no solamente desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista social, el concepto de familia. Y sin embargo, seguimos viendo también en algunos estratos que no son forzosamente estratos bajos, Vero. Yo he visto y me he encontrado en la práctica profesional que todavía existe y permea mucho un concepto muy conservador en el sentido estricto de la palabra, en el cual, por ejemplo, hay señoras que consideran que todavía tienen que pedirle permiso al marido para hacer determinadas cosas. ¿Qué es lo que ha faltado para que exista esta verdadera posibilidad de que estos nuevos conceptos, esta nueva organización jurídica permeen el grueso de la población? Yo creo que esto vamos poco a poco, se va avanzando día con día y tenemos que venir impulsando todos, o sea, como sociedad, no solamente es un trabajo de los abogados, es un trabajo de todos. Las mujeres tenemos que salir, los hombres deben de apoyar a las mujeres, creo que es un trabajo de la sociedad. Y hace rato tocabas un tema que creo que no lo toqué, lo de la violencia. Antes la violencia, digamos que era hasta cierto punto bien vista o permitida. Hoy por hoy no nos podemos imaginar que se ejerza violencia en contra de las mujeres. Está muy mal visto y además ya está de alguna manera reconocido por el derecho familiar que tiene de las mujeres que sufren, hombres o mujeres que sufren violencia dentro del hogar, tendrán derecho a recibir una indemnización. Cuestión que también fue de gran avance. Pero, a ver, ahorita tocas un tema que además es muy importante y es muy interesante. Existe el derecho social, ¿no? Que es el derecho que reconoce la disparidad entre las dos partes o las múltiples partes en una relación jurídica. Normalmente en el derecho familiar siempre se ha pensado, porque la mayoría de las veces así ha sido, que la parte débil de la relación familiar es la mujer y los hijos. Se habla poco de esta violencia que existe también en ocasiones en contra de los hombres. ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Se está caminando en el sentido de este reconocimiento también en igualdad para los derechos hacia los varones? Fíjate, es bien triste lo que sucede en el caso de los hombres que sufren violencia, porque socialmente se les ve mal. O sea, un hombre no puede decir en su familia o ante sus amigos que está sufriendo violencias. ¿Cómo? ¿Cómo te grita tu vieja? ¿O cómo permites, no? Entonces, este reconocimiento les cuesta trabajo. Primero, asimilarlo personalmente, después enfrentarlo en la sociedad y todavía es más difícil ir a denunciar esta violencia, porque además viene una revictimización de las personas que han sufrido esta violencia. Entonces, muy poco se denuncia, pero evidentemente necesitamos hacer un cambio. Cada vez hay más denuncias y evidentemente hay hombres que están sufriendo violencia doméstica. Y violencia, volvamos, que hay de tres tipos: violencia económica, violencia psicoemocional y violencia física, ¿no? Claro, ahora, nuestro artículo 4 habla de la igualdad entre el hombre y la mujer. Vemos que en muchas ocasiones es letra muerta, en ocasiones en detrimento de la mujer, a veces en detrimento del varón. Pero bueno, pues es lo que dice la Constitución. Y como ya veíamos en el aspecto de derecho de familia, pues es lo que por ahí remotamente menciona la Constitución. Sin embargo, han habido una serie de evoluciones que tal vez la gente que no es técnica, que no es experta en esto, no sabe que decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se han vuelto jurisprudencia, independientemente de que como tal no consten en una disposición legal, son de aplicación obligatoria. ¿Cuáles creerías o cuáles dirías tú que han sido estas disposiciones o resoluciones de nuestros máximos tribunales que se han convertido en jurisprudencias que van orientando de nueva cuenta y hacia el futuro lo que es el derecho de familia? ¿Cuáles dirías tú que han sido? Yo, la verdad es que, o sea, enumerártelas, no sé, tendría que dar 200 números y creo que sería imposible, pero sí realmente todas estas resoluciones que en muchas ocasiones se han vuelto jurisprudencia es lo que ha venido a revolucionar nuestro derecho de familia, reconociendo la autonomía de decisión familiar, reconociendo la igualdad de las personas. Revolucionaron, por ejemplo, el concepto de la discapacidad, ¿no? Antes en el derecho eras capaz o incapaz, hoy por hoy ya no tenemos ese concepto, se vino a revolucionar gracias a la Corte, lo que te decía de los apellidos, y algo fundamental. Te va a parecer increíble, a mí hay una jurisprudencia que me gusta mucho, es del 2015, de la primera sala, en la que por primera vez se habla de los niños como personas. A mí me pareció triste, ¿no?, que fuera hasta el 2015, pero la verdad es que los niños el día de hoy están tomando un papel fundamental y los tenemos que visibilizar.
porque si las mujeres en este país todavía siguen siendo discriminadas, los niños y niñas y adolescentes todavía se les discrimina más, no se les ve y además son de los principales usuarios del derecho de familia. Prácticamente en el 80% de los procedimientos en materia familiar están involucrados niños, niñas o adolescentes. Y realmente su opinión se empieza a tomar en cuenta hace muy poco. La Corte tiene otra cosa maravillosa que sacó, que son los protocolos de actuación para quienes imparten justicia. Entonces tenemos protocolos para juzgar con perspectiva de género, tenemos protocolos para casos en los que intervienen niños, niñas y adolescentes, migrantes. Realmente estos protocolos, aunque no son de aplicación forzosa, ¿no?, pero han dado mucha luz y ayudan mucho a la mejor impartición de justicia y que los niños, en este caso, que son los principales o de los principales usuarios del derecho familiar, puedan tener un verdadero acceso a la justicia. Pero se habla mucho ahora del interés superior del menor, los intereses superiores de los niños, y se habla de la Convención de los Derechos del Niño. ¿Se aplica? ¿Realmente en México estamos en nuestra vida diaria vigilando el interés superior de los niños? Fíjate que yo creo que últimamente se aplica más. Justamente ese fue uno de los temas que utiliza la Corte, en específico la primera sala, para resolver muchas de estos amparos directos en revisión o que han dado lugar a ciertas jurisprudencias. A lo mejor no se aplica en primera instancia como quisiéramos, ¿no? En el juez ordinario que ve 2,000 casos en la Ciudad de México al año. Uno, por la carga de trabajo, y segundo, porque a lo mejor todavía no tenemos este claro entendimiento de qué es el interior superior del menor. Es decir, normalmente los que demandan, vamos a poner un caso general, es el padre y la madre, y los niños son representados por ambos. Y realmente muchas veces este padre y esta madre tienen un conflicto encontrado y no están viendo qué es lo mejor para los hijos, y los dos creen que lo que piensan es lo mejor para los hijos. Pero en realidad quien tiene que tener un rol activo para resolver estos casos es el juez. El juez es quien debe determinar, después de analizar lo que dice una parte y lo que dice la otra, qué es lo mejor para los niños. Y en base a eso, resolver. Realmente tenemos mucho que hacer todavía por la niñez en este país. De acuerdo. Mira, pero aquí también tendremos que ver si los jueces llegan a tener dientes, como quien dice, facultades indagatorias, para saber lo que está pasando en el interior del seno familiar. Vamos a una pausa. Verónica Gómez Schultz nos acompaña el día de hoy en su programa En Derecho. Estamos hablando de la constitucionalización del derecho familiar. Regresamos en un minuto. Gracias. En Derecho. Continuamos. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. En Derecho. Regresamos. Estamos de regreso en su programa En Derecho. El día de hoy nos acompaña la licenciada Verónica Gómez Schultz. Estamos hablando sobre la constitucionalización del derecho de familia. Verónica, estábamos hablando antes del corte sobre esta posibilidad que llegan a tener los jueces, o que deberían de tener los jueces en materia familiar, de indagar lo que pasa en el seno familiar. Porque decíamos que en ocasiones los niños, pues normalmente se hacen representar por sus padres, pero hay casos en el que los principales enemigos y los que más violan los derechos de los niños son los propios padres. ¿Cómo puede un juez llegar a percatarse que efectivamente este supuesto representante de los niños no es en realidad el enemigo de estos menores? Fíjate, hemos escuchado hasta el cansancio la frase de que la familia es la base de la sociedad. Pero en el derecho pasa algo muy curioso. El derecho familiar como que pareciera que es de segunda. Y los jueces no terminan de darse cuenta lo importante del trabajo que realizan. Los jueces de familia entran a lo más íntimo que tenemos las personas, nuestro hogar. Ellos van a decidir dónde vamos a vivir, cómo vamos a vivir, con quién se van a quedar nuestros hijos,
cada cuándo los vamos a poder ver, cuánto se les va a dar de pensión alimenticia. Esas cosas que pareciera que se tienen que resolver en lo más íntimo de nuestros hogares, los jueces de familia tienen esa posibilidad de llegar y resolver en ese tema. Entonces, dientes tienen, y esa es la verdad. La ley les otorga los dientes para que revisen las pruebas que ofrecen las partes, pero además, pruebas para mejor proveer. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos vayan, indaguen, investiguen, traigan testigos, manden llamar a alguien más, giren oficios, a los bancos, a la Comisión Nacional Bancaria, a donde trabajan las personas. Entonces, en realidad, tienen ellos a su alcance todo lo que se debe de hacer para resolver un conflicto familiar. Desafortunadamente, a veces por la carga de trabajo, no lo están haciendo y nos estamos quedando muy atrás en la resolución de cada uno de estos casos. Pero de que pueden hacerlo y eso es lo que deben de hacer. De acuerdo. Ahora, esta evolución que se viene dando no solamente en materia de cuestiones procesales, que nos acabas de decir que los jueces tienen esta posibilidad de hacer indagatorias, impacta en la vida de la gente, impacta en la vida de las familias y de los menores. Sin embargo, Vero, pues hay muchas cosas que no se dicen. Es parte de una vergüenza social el ser una mujer golpeada, o bueno, tú conoces este ciclo que existe de la violencia intrafamiliar, ¿no? De que me golpean, se arrepienten, la luna de miel, me traen flores, y ahí queda, hasta que se muere alguien, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que esta violencia tenga canales de expresión que no forzosamente tienen que ser a través de los jueces? ¿Por qué no en las escuelas? Bueno, cuando hay escuelas, ahora estamos en pandemia, pero ¿por qué no en las escuelas los trabajadores sociales? ¿Qué tanta intervención tiene la autoridad de proximidad? Me refiero a los presidentes municipales, policías, porque es muy importante. Tú decías, esto es algo que tenemos que solucionar entre todos como sociedad. ¿Cómo lo ves en este momento? Que parte de la constitucionalización fue darle entrada a ciertas materias que no son jurídicas, como la medicina, ¿no? Podemos hablar de temas de psiquiatría, tener un peritaje en psiquiatría, la psicología, podemos tener un peritaje en materia psicológica, el trabajo social, y entonces, o cuestiones médicas que tienen que ver con reproducción asistida, en fin, realmente las otras disciplinas tomaron una gran importancia y una gran relevancia en el derecho de familia. Entonces, evidentemente necesitamos tener primero una persona que si está sufriendo violencia, antes que nada denuncie. Si todavía no está lista para denunciar, porque muchas veces pasa eso, por lo menos que se acerque y empiece un tratamiento psicológico o psiquiátrico, o tenga un apoyo familiar, una red de amigos con quien pueda fortalecerse y estar lista para presentar una denuncia o estar listo para presentar una denuncia. Realmente ahora con la pandemia, la violencia se disparó muchísimo, la violencia en contra de las mujeres, los albergues se llenaron de mujeres, de niños, que estaban sufriendo violencia porque el hecho de estar encerrados en un espacio 24 horas hizo que se detonara todavía más la violencia, ¿no? Hemos tenido casos que han sido públicos, ¿no? En los que se ve esta violencia. Entonces sí necesitamos estar fortalecidos psicológicamente, emocionalmente, y este proceso de contención, digamos, el costo de los juicios familiares es muy alto emocionalmente, independientemente de lo económico o el tiempo que se dediquen. Ahora, ¿qué papel van a jugar estas nuevas, estas instituciones que tienen muchos años, como el DIF, como el Sistema de Integración Familiar? ¿Qué papel van a jugar en el futuro? Porque siento yo que estábamos caminando en la dirección correcta a través de la apertura de estos albergues para mujeres maltratadas, para niños abandonados, que bueno, pues se borraron de un plumazo por cuestiones estrictamente ideológicas. ¿Van a tener capacidad las instituciones, las poquitas instituciones que nos dejaron, para atender esta problemática que yo te aseguro, Verónica, que existe, pues yo creo que en todas las familias? ¿Van a tener capacidad estas instituciones o no? No, evidentemente no van a tener capacidad, ¿no? Por lo menos en este momento no se ve que vaya a haber una inversión por parte del Estado para dar lugar o espacio para que las mujeres o las personas que estén siendo violentadas puedan tener un lugar seguro en donde refugiarse. Yo lo veo lejos y lo veo muy complicado. De acuerdo, entonces ahí es donde la propia cuestión política rompe con esta buena voluntad que existía incluso a nivel de tribunales de hacer constitucional una serie de derechos que, si bien es cierto no existen a nivel constitucional de manera expresa, ahora ya están. Desafortunadamente, por cuestiones de tipo ideológicas, pues parece ser que ya no van a poder ser posibles
ese Pues concreto. sí, y por ejemplo hay instituciones que al parecer también van que al parecer van a desaparecer, como es el CIPINA, ¿no? Hay rumores de que va a desaparecer, que es el Sistema Nacional de Protección para Niños, Niñas y Adolescentes, hace políticas públicas de prevención, o sea, mucho trabajo detrás de esto se ha venido haciendo y pareciera que pues también lo van a eliminar. Y creo que la prevención en materia familiar es fundamental. O sea, tenemos que trabajar más en eso para poder desahogar un poco los juzgados. Sí, claro, porque finalmente lo que vemos es que, por lo menos en la Ciudad de México, pues hay una gran cantidad de juzgados familiares y aún así no se dan abasto. Y ahora en pandemia, que trabajan un día sí y otro no, pues yo creo que existe un riesgo importante de que estas situaciones de violencia y de desprotección familiar se hagan cada vez más evidentes, porque si antes un juicio tardaba 5 o 6 meses, ahora están tardando 12 meses, 14 meses, con el consiguiente riesgo para las personas. Correcto, Carlos. Sí, realmente tenemos que avanzar y bueno, estamos en medio de una pandemia y esto nos trajo, bueno, pues a todos una forma diferente. Pero bueno, sí, hay que avanzar en este tema. Bueno, Vero, pues muchísimas gracias. Hay muchas cosas que se quedan en el tintero y que sin duda alguna podrían ser objeto de muchos programas adicionales. Muchas gracias por tu sabiduría, por tu experiencia. Te agradezco mucho haber estado con nosotros el día de hoy. Este es su programa En Derecho con la licenciada Verónica Gómez Schultz. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana con otro tema de actualidad en materia jurídica. Gracias y hasta la próxima.